Hola, bienvenidos queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares a esta hora del día. Estamos iniciando una nueva temporada de Doctor TV. Esperamos poder llevarles un mensaje de prevención en salud, educación y cultura, aprender a conocer nuestro cuerpo para vivir mejor. Muchas gracias, Canal 7. Nosotros nos vemos todos los días de 2 a 3 de la tarde. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por recibirnos en sus hogares a esta hora del día en nuestro programa. Estamos en nuestro consultorio con el alergista, médico alergiólogo. En este caso nos acompaña la doctora Gabriela Pérez Casquino del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña para hablar de un tema que considero súper importante. Alergia a fármacos, alergia a medicamentos. Amigos, esto es importante por varias razones. Nosotros dentro del protocolo de emergencia, una de las primeras cosas que preguntamos a los pacientes es ¿alergia a algún medicamento? No sé, doctor. Nunca he tenido. Ok, pero estamos en emergencia y a veces hay que usar medicamentos sin saber si el paciente es o no es alérgico. Y la verdad es que acá hay temas muy importantes porque cuando uno trabaja con medicamentos, la reacción alérgica puede llegar a ser muy violenta. Eso es lo que le preguntamos a la doctora Gabriela Pérez. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Sucede así? Sí, claro. Lo que sucede es que, bueno, tenemos muchos tipos de alergias, ¿no? La alergia es una reacción exagerada, como hemos venido conversando, pero una de ellas es la alergia a fármacos, a medicamentos. Tal vez no es la más común, pero suele ocurrir y no es tan rara como pareciera, ¿no? No es tan rara, doctora, no es tan rara. Entonces, los medicamentos más frecuentes que nos van a causar alergia son los que se conocen como AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, que los usamos para el dolor, para la fiebre, para antiinflamatorio, para la hinchazón, para la inflamación. Conocidos de repente, pues, ibuprofeno, metamizol, diclofenaco, que son bastante comunes en el uso. Y cuando uno es alérgico a uno, es muy probable que sea a todos, ¿no es cierto? Bastante probable. Exacto. Bastante probable que sea a todos. Son varios grupos de AINES entre ellos, pero a veces es a uno, a veces ya cuando se hace más de a dos, se prohíben los AINES en general, ¿no? Y eso es generalmente lo que te ponen endovenoso en una emergencia. Sí, usualmente. Es para lo la más fiebre, usual. ¿no? En niños pequeños, por ejemplo, fiebre, ¿no? Hay una fiebre alta. Vamos a decir la antalgina, doctor, no importa, ya va a ser el metamizol, ya claro, listo. Exacto. Pero eso es lo que más se pone, ¿no es cierto? Es lo más común. Exactamente. Ya. Por ejemplo, nunca te ha causado mal un analgésico o un antiinflamatorio y te dan una pastilla, ibuprofeno, ketoprofeno, cualquiera de esos, y te enronchas. Claro. Vas a la emergencia y dices, me acaban de dar esto en la farmacia y mire lo que me ha pasado. Y estoy con ronchitas, se me ha hinchado el labio, se me han hinchado los ojos, estoy con picazón. Es la reacción. Es la reacción. Usualmente es piel, ¿no? Más que nada. Como dice, ronchas, picazón, incluso hinchazón de labios, ojos también. Sí, perfecto. Es lo más común. Ya. ¿Qué tiene que hacer ese paciente, doctora? Bueno, una vez que ha sido ya tratada la emergencia, también tener en cuenta que a veces se va ese día la emergencia, te ayuda, baja la hinchazón, pero esa reacción puede continuar unos días. Entonces, continúa, eso es lo que pasa. No es que solamente recibe una vez el tratamiento y ya se curó, sino hay que continuar con los antihistamínicos, con las indicaciones que se le dan, ¿no? Es que los fármacos, doctora, tienen eso. Se tratan de quedar lo máximo en el cuerpo y la reacción alérgica también se queda en el cuerpo. Doctora, otra cosa que les explicaba a mis pacientes siempre es que no solamente son esos alérgenos, cuando el sistema inmunológico se despierta. Claro, cuando se exacerba en ese momento ya está como... El sistema inmunológico ya está ávido. Y yo le digo, por favor evita chancho, pescado, mariscos, cítricos, chocolate, artificiales, enlatados, embolsados.
Porque como ya está activo tu sistema inmunológico, como que cualquier cosita lo exacerba y va a seguirlo, ¿no? y se va a demorar más en curarte. Claro, idealmente incluso las pruebas que se puedan hacer para ver, tienen que haber pasado la reacción mínimo entre 3 a 6 semanas de la reacción. Porque todavía está activo el sistema inmunológico. La respuesta no va a ser la mejor, ¿no? Y la gente se desespera, doctora, porque ese tipo de urticarias, ese tipo de reacciones alérgicas no se curan en un día. No. De la emergencia sales medio curado, eso no hay nada que hacer. Cuando te ponen las inyecciones, etcétera, sales sin molestia. Pero no te extrañe que al día siguiente vuelvan a aparecer por ahí las ronchitas. Debe ser en menor cantidad e ir bajando, pero va a aparecer. Puede ser incluso hasta una semana, 10 días, ¿no? Por eso es importante continuar con la medicación. Si tiene un control, ir al control para poder ver hasta cuándo utiliza la medicación y las recomendaciones, como bien decía usted, ¿no? Es que es total, doctora, eso me ha pasado mucho y además a veces el paciente comienza a hacer automedicación. Esa es la principal. Y ahí es donde vienen los problemas. Porque efectivamente existen algunas sustancias antiinflamatorias que se dan para esto, como son los corticoides, doctora, que yo sí doy corticoides para este tipo de casos, especialmente para el post. Pero el paciente cuando las comienza a tomar como pastillitas caramelo para la tos, es un problema serio, el abuso de los corticoides, y eso es algo que no debe pasar. Claro, ahí por ejemplo en el uso excesivo de corticoides se da ya una reacción por mal uso del fármaco, que puede tener dentro de ello la hinchazón, pero a largo plazo. En niños es muy importante porque también puede detener el crecimiento, ¿no? O sea, puede tener esa falla. Y a veces los papás, ¿no? Muchas veces en la consulta tienen mucho miedo a usar corticoides inhalados o en spray, pero ahí hay que tener en cuenta que son dosis mínimas y solo va a donde está la inflamación. Cuando lo tomamos vía oral va a entrar a todo el sistema del pequeño y no solo va a atacar lo que está inflamado mal en ese momento, sino todo. Y va a ser una reacción sistémico. Lo otro es bien local y eso tiene razón, eso es algo muy frecuente. Claro. Doctora, por otro lado, si ya ha habido una alergia medicamentosa, no pruebe. No pruebe, por favor, eso es algo importante. Y otra cosa, he tenido pacientes que, por ejemplo, saben que son alérgicos, entonces toman un antialérgico antes de tomar la medicina a la que son alérgicos. También. Claro, puede haber hasta cierto grado o a cierto punto, pero como las reacciones alérgicas, cuando se vuelven a repetir por el mismo motivo, cada vez van a ser peores. Cada vez van a ser peor. Eso es algo de lo que quería decir. Y le digo, cada vez va a ser peor y cada vez va a ser más rebelde la respuesta al manejo. Exacto. Más rebelde, se lo juro. Yo soy alérgico de naturaleza. Yo siempre le he dicho, doctora, además, usted me conoce desde antes. Desde acá un saludo al doctor Pachas también. Igualmente. Pero le voy a decir algo claramente. Yo soy alérgico al polvo, a los olores fuertes, soy asmático, pero descubrí que era alérgico a la ciprofloxacina, que son quinolonas, una familia de antibióticos más rara, pero he tomado y me enronché. Después me hicieron un examen para chequear el corazón y resulta que soy alérgico al yodo endovenoso. También. Y te puede dar reacciones tardías, doctora. O sea, el mismo día no tener nada y 2 días después enroncharte completo. ¿Qué pasó? Que el cuerpo va reconociendo la sustancia como una sustancia extraña. El sistema inmunológico es un sistema que nosotros no gobernamos. Él nos gobierna a nosotros. Sí, exactamente. Entonces también tener mucho cuidado con la automedicación y con la medicación que se prescribe pues, en las farmacias, ¿no? Muchas veces pacientes llegan, ¿no? Las mamis a veces preocupadas, dicen, bueno, mi hijito estaba con fiebre, fue a la farmacia y me dio esto, pero yo le dije que era alérgico a la Antalgina. Pero le da con otro nombre, le da el Reprimand, que es lo mismo, ¿no? Entonces hay que tener ese cuidado. O también con las combinaciones, ¿no? A veces cuando va a la altura el paciente, se da la medicación para prevenir, pero contiene también un AINE, entonces va a reaccionar el paciente. Totalmente, y acá hay una diferencia importante, amigo. Por ejemplo, que me voy para cerrar el tema, claro. Hay sachets bien típicos, ¿no es cierto? Que son sales de frutas, para no decir nombre comercial, esas sales de frutas. Hay una que contiene aspirina, el ácido acetilsalicílico, y hay otra que no contiene aspirina. Y hay personas
que son alérgicos a los AINES y no pueden tomar una sal de fruta. Y la sal de frutas diluida es de una acción rapidísima, porque se absorbe muchísimo más rápido que una pastilla bioral. O sea, hay que tener cuidado hasta en eso. Y es súper importante que si usted es alérgico a fármacos, lea bien y apréndase los nombres de la medicina que usted es alérgico. Exacto, sí, es bastante, cuando van a consulta, salir con ya la lista de lo que deben revisar. Y una última tal vez recomendación también, si ya sabemos a qué somos alérgicos, tratar de tener una plaquita o en la billetera o una pulsera donde se diga, porque si el paciente llega pues inconsciente a la emergencia, algo debe de identificar la alergia, ¿no? 100% de acuerdo, es una costumbre muy usada en Estados Unidos y con una práctica común y frecuente. Muchísimas gracias, estamos cerrando este tema con la doctora Gabriela Pérez, alergista. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Entonces podríamos hablar que un TDAH más adolescente, ¿no?, podría ser la materia prima de una persona que pueda tener dificultades sociales serias a futuro. Por supuesto, porque aquí ya sobreagregamos otra parte infinita de nuestra psique, que es el temperamento, la fórmula, cómo vamos formando nuestro temperamento, hablando ya de personalidad, porque también tenemos un TDAH del adulto, donde tenemos que evaluar personalidad, pero estos son como que los ladrillos, ¿no? Los ladrillos que ya se van engranando en ese perfil, ¿no?, que tenemos que identificar para poder manejar. Hola queridos amigos, muchísimas gracias. Tal como lo habíamos prometido, vamos a continuar con un tema en nuestro consultorio de psiquiatría. Estamos muy bien acompañados con la doctora Carolina Tusset del Hospital Herminio Valdizán, donde quedamos en conversar sobre el TDAH, trastorno o déficit de atención e hiperactividad. Primero en niños, cómo diagnosticarlo, qué hacemos con un niño hiperactivo que no resiste estar ni 2 minutos en el mismo asiento y que a la larga vimos que se podría tratar de una inmadurez del desarrollo cerebral de lo que se conoce como la corteza prefrontal, donde se generan y se intercambian neurotransmisores súper importantes, porque nosotros conocemos que el cerebro tiene sus uniones, pero no son uniones. Hay intercambio de sustancias, dopamina, noradrenalina, serotonina y otros, estos se les llaman neurotransmisores. Déficit de alguna zona cerebral puede producir estos comportamientos. Entonces el diagnóstico clínico y oportuno es muy especial. Pero ya lo vimos más o menos en niños y cómo es el manejo. Primero el profesor, después la familia, después el psicólogo del colegio y probablemente el psicólogo requiera la asistencia y la ayuda de una profesional como la doctora Tusset. Entonces, vamos a ver qué pasa con estos niños que en su momento quizás no recibieron esa atención adecuada y son adolescentes. Cuando vienen las hormonas, cuando el chico tiene 13, 14, 15 años en una edad donde encima hay el influjo hormonal, aparte de una personalidad un poquito quizás conflictiva o problemática. Así es, doctor. Bueno, la buena noticia es que del 100% de mi globo de niños con déficit de atención, como ya lo hablamos, un desorden de neurodesarrollo, pues aún el 30% podrían presentarlo posteriormente. O sea, hay un gran grupo que se curan solos, vamos a decir. Exacto, y que se le da muchísimo refuerzo positivo. Y no solamente solos con los papás, con la terapeuta, con las evoluciones diarias, reforzamos muy positivamente. Okay. Pero queda este globo de adolescentes donde el principal diagnóstico, patrón que voy a identificar es la impulsividad. Ajá. Son chicos que ya vuelven intolerantes al malestar, a la frustración, a la espera, porque ya han tenido un continuum de una historia de vida así. Vivir rápido, vivir de repente estigmatizados porque llaman la atención de todo el salón de colegio y la profesora escucha un ruido y dice, este niño claro, fue. el que está mal en conducta y tiene 2 suspensiones porque no pudo, etcétera. Entonces, efectivamente, quedan como estigmatizados y tienen una cosa así.
Pero el problema viene con la impulsividad, porque la impulsividad te lleva a tomar a veces decisiones tan apresuradas sin medir las consecuencias. Y a tener que buscar sensaciones nuevas. ¿Y ya de qué estamos hablando? De refugiarse en psicotrópicos, en drogas, en el alcohol, porque buscan sensación, Ajá. emoción, cosas súbitas, ¿no? Y que te generen un cambio de situación sentimental en ese momento. Son indagadores, exploradores, pero si no están encaminados, por eso es importante el diagnóstico previo para el manejo adecuado, ¿cierto? Vienen ya estos problemas Por eso asociados al decían, tema pues emocional. efectivamente son exploradores, indagadores. Por eso decían que el mismo Cristóbal Colón era una persona con este síndrome, porque el señor, imagínense, agarrar 3 botes y irse a cruzar el mar, ¿no? En unas carabelas que no son muy grandes, sin nada, y encima, o sea, un explorador, una persona que busca y busca y busca y busca y busca sensaciones fuertes, sensaciones que lo hagan cambiar. Entonces podríamos hablar que un TDAH más adolescente, ¿no? Podría ser la materia prima de una persona que pueda tener dificultades sociales serias a futuro. Por supuesto, porque aquí ya sobreagregamos otra parte infinita de nuestra psique, que es el temperamento, la fórmula, cómo vamos formando nuestro temperamento, hablando ya de personalidad, porque también tenemos un TDAH del adulto, donde tenemos que evaluar personalidad, pero estos son como que los ladrillos, ¿no? Los ladrillos que ya se van engranando en ese perfil, ¿no? Que tenemos que identificar para poder manejar. ¿Sí? Ajá. Doctora, ¿y el tratamiento es más o menos el mismo? El manejo, me imagino que ya debe haber un poco más de terapia conductual asociada o ese tipo de cosas. Sí, doctor, pero también tenemos que entrar a la comorbilidad, es decir, aquellos otros desórdenes o problemas de salud mental que se pueden relacionar en esta etapa. Por ejemplo, los problemas afectivos emocionales. Habíamos hablado ya de estigma. Podemos hablar de la principal frecuencia en comorbilidad. Estamos hablando de desórdenes de ansiedad en esta etapa de los adolescentes. Tenemos ya que trabajar a nivel, sí, conductual, pero también cognitivo-conductual. Es decir, reestructurar ese estigma o esa identificación como la persona mala o etiquetada como la equivocada, y que esto puede generar desórdenes afectivos a largo plazo, ¿no? Ese niño, ese joven, esa persona que sobrereacciona, que puede terminar gritándole al papá, gritándole a la mamá, en la adolescencia especialmente, o no aceptar las reglas de la casa, o simplemente escaparse, o simplemente juntarse con la pandillita del costado y hacer una vida más independiente. Pudiera haberse prevenido, pero acá los padres tienen una sensación como de culpa. Exacto, pues estamos hablando, lo ha mencionado tal cual, disregulación emocional, frialdad afectiva al no asumir error y sobre todo no asumir una disculpa, y estamos hablando también de este patrón irrestricto de conductas inadecuadas, disociativas. Entonces podemos sobreagregar ya un trastorno de conducta más allá del TDAH, ¿no? Y eso te podría llevar a una persona que se vuelva sociópata, por ejemplo, o que se vuelva un ladrón, un criminal, un asesino. La frialdad afectiva se relaciona a eso, cuando ya no tengo el remordimiento, porque cuando nosotros evaluamos niños, profundizamos mucho en el examen mental y hay motivación para el cambio, sino que están estigmatizados o de repente tenemos que manejar un poquito el tema conductual. Pero ya si esto se prolonga y no se maneja a tiempo, se asocia al perfil del temperamento, formulando una personalidad de ese tipo. Acá hay un tema que muchas personas también le echan la culpa mucho a los papás, ¿no? Pero es más orgánico. O sea, comienza de una manera orgánica, comienza de una manera orgánica y no se apoyó en ese momento, quizás, que hubiera podido diagnosticarse a tiempo una conducta similar. Y claro, no es que tu mamá no te quería, tu papá no te quería, o sea, por ahí puede haber algo de psicoanálisis eventualmente, pero no es que le faltó el amor a su madre. ¿No? O sea, no es que no necesariamente es así. Claro que hay trastornos que tienen que ver con mamá gallina, niño sobreprotegido o niño abandonado porque sus padres se divorciaron cuando tenía 8 años, ¿no? O sea, hay una conducta, un entorno social que facilita que estos comportamientos que no son del todo normales empeoren.
Sí, no somos genética, sino que somos epigenética, ¿no? Estamos más allá del rasgo y solamente el despertar genético. Hay un entorno que nos rodea constantemente. Definitivamente. Pero al problema, nosotros siempre identificamos lo siguiente, que los chicos tienen buenas neuronas espejo, esa capacidad de superar adversidades. Por eso no todos los chicos que han tenido padres separados o una vivencia, un antecedente pues totalmente inadecuado. La mitad de los niños del mundo, porque se supone que más o menos hay 40%, 48% de divorcios, o sea, la mitad de los niños del mundo serían antisociales. Correcto. Correcto. No necesariamente estamos hablando, ¿por qué? Por el poder de la resiliencia que tenemos ante estas neuronas que también nos ayudan a combatir las dificultades, ¿no? ¿Hay algún consejo práctico que se le pueda dar a la familia, al papá, a la mamá que nos están viendo o al mismo joven que nos está viendo, ¿no? O sea, si uno nunca está, o sea, a pesar de ser impulsivo, a pesar de así, no necesariamente estás contento con tu personalidad, ¿no? O sea, hay algo dentro que te tiene que hacer buena persona. Yo soy creyente que todos nacemos buenos a la larga, o sea, hay un sentimiento de bondad, ¿no? Así como los perritos normalmente son buenos, ¿no? Pero si lo comienzas a pegar al perrito, lo comienzas a castigar al perrito, le comienzas a hacer esto, lo vuelves malo. Así es. ¿No es cierto? ¿Y eso también se puede traspolar a esa situación? Sí, porque en seres humanos hablamos ya, en los animales vemos el imprinting, ¿no? Pero en los seres humanos vemos ya lo que es el modelamiento. O sea, mi mejor consejo es que nosotros sintamos que si estamos con un niño, si estamos criando un niño, es como un espejo. Lo que nosotros hacemos, ellos lo van a hacer inmediatamente. Nosotros nos estimulamos ante la luz, el sonido y el movimiento. Y eso es el ser humano que está al costado mío. Si es que yo quiero que el niño lea, pero yo no leo, ¿cómo lo voy a sobreexigir? Acuéstate temprano y tú te acuestas todos los días a las 3 de la mañana. Por ejemplo. Levántate temprano y tú te levantas todos los días a las 10 de la mañana. O le dices, tiende tu cama y tú dejas tu cama tirada. O come sano y tú comes solo hamburguesa con papas fritas. Entonces, eso lo ven y hay un entorno que se asimila indirectamente con eso. Por supuesto. O sea, creo que eso sería lo más respetable por empezar a hacer y que lo podemos poner en práctica ya. No le grites a tu hermana, pero tú le gritas a tu esposa. ¿Cómo es eso? ¿De acuerdo? Amigos, entonces, claro, el entorno hace la personalidad, desarrolla la personalidad sobre una base física que uno trae y que va madurando con el tiempo. Actuar en el momento oportuno, en estos casos, para la salud mental de nuestro país, es sumamente importante. Ha sido nuestro consultorio de psiquiatría con la doctora Carolina Tusset del Hospital Herminio Valdizán. Gracias. Muchas gracias. Hay menos oxígeno, doctor, en esa zona por la presión atmosférica, ¿no es cierto? O sea, estamos con menos cantidad de oxígeno. Y uno nace en la altura, el cuerpo se defiende. Al tener menos oxígeno, fabrica un poco más de células de glóbulos rojos para que muevan más oxígeno, porque no hay el oxígeno del aire que pudiera haber en la costa. ¿No es cierto? Entonces, sería un poquito normal que la gente de la sierra tenga más glóbulos rojos en promedio que la gente de la costa. Sí. Usualmente se menciona que a partir de los 2000 metros de altura ya debe haber distintos parámetros en las cuales, es decir, los valores normales debemos cambiarlos un poquito, ya que estas personas que viven a más de 2000. Bienvenidos, queridos amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestro programa a esta hora del día. Espero estén disfrutando de un almuerzo rico en familia. Queridos amigos, hoy día tenemos un consultorio especial, consultorio de hematología, el médico que estudia la sangre. Y como hemos explicado en programas anteriores, nuestra sangre, principal componente del cual transporta el oxígeno y que nutre nuestras células, tiene que ver con la distribución, la cantidad
y las cañerías por donde fluye este elemento que es vital para nosotros, como es la sangre. Y existen casos especiales, y el Perú, voy a explicar por qué enseguida, es un país especial en el cual, según la región en que te encuentres, puede cambiar la celularidad de tu sangre. Los glóbulos rojos, también llamados hematíes, viven 120 días. Desde que se fabrican, cuántas veces recorren el cuerpo y en 120 días son destruidos. Vamos a hablar de este sistema, cómo se producen, por qué en algunas regiones puede haber gente que tenga más glóbulos rojos que en otros lugares, por qué hay sangre más espesa, por qué hay sangre más líquida. Para ello nos acompaña el doctor Juan Carlos Poveda, que es médico hematólogo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias. Para hablar de este tema que tiene que ver con, vamos a decir, situaciones especiales de nuestro país por tener costa, sierra y selva. A ver, coméntenos un poquito. La poliglobulia, como se llama, sería lo contrario a la anemia. Lo contrario a la anemia. ¿Policitemia también se le llamaba? Exacto, también se llama policitemia. Okay. Y lo que sucede ahí es que el valor de la hemoglobina o de la cantidad de glóbulos rojos que la medimos con el hematocrito está muy alto. Ya ahí en los valores podría tomarse un corte en varones más de 18, en mujeres más de 16 o 17. Ahí vamos a depender mucho de la zona, de la altura, de también el contexto que haya del paciente, porque no solamente a veces hay que cerrarnos en un solo número, pero estamos hablando de valores por encima de 16, por lo menos. Por lo menos encima de 16. De acuerdo. Si uno, por ejemplo, amigos, préstenos atención, usted señora que es de la sierra, por ejemplo, como dijo el doctor, de Cerro de Pasco, de Puno, de Cusco, hay menos oxígeno, doctor, en esa zona por la presión atmosférica, ¿no es cierto? O sea, estamos con menos cantidad de oxígeno. Y uno nace en la altura, el cuerpo se defiende. Al tener menos oxígeno, fabrica un poco más de células de glóbulos rojos para que muevan más oxígeno, porque no hay el oxígeno del aire que pudiera haber en la costa. ¿Cierto? Entonces, sería un poquito normal que la gente de la sierra tenga más glóbulos rojos en promedio que la gente de la costa. Sí, hay que tener en cuenta cuando tenemos un caso de hemoglobina alta, el contexto, y dentro de ello lo primero a tener en cuenta es a qué altura vive o a qué altura trabaja también, porque muchas veces la persona dice soy de Lima, pero trabajo todos los meses 15 días en Cerro de Pasco y vengo 15 días, o esos regímenes, ese régimen atípico que a veces hay en las minas. Así que también hay que tenerlo en cuenta porque puede ser una adaptación a veces un poquito exagerada en nuestro cuerpo para compensar esa hipoxia, ¿no? Esa falta de oxígeno por la altura. Entonces, si es que es una hemoglobina que ha aumentado más de lo normal, pero no suele seguir aumentando, y estamos en un contexto de que la persona vive en una zona de altura o está trabajando en una zona de altura, podríamos considerarlo como que es algo fisiológico, algo natural, una adaptación del cuerpo, y mientras no le produzca ninguna molestia, solo podemos dejarlo ahí, observarlo, explicarles y bueno, hacer un seguimiento para ver que no siga subiendo. Dentro de otras causas que deberíamos buscar sería qué otra cosa más nos puede disminuir el oxígeno en el cuerpo, y ahí entran problemas respiratorios, desde los crónicos a también problemas cardíacos, ¿no? Eso también por un problema de una mala bomba, en este caso del corazón, claro, podría llegar a menos oxígeno. Te adaptas a una hipoxia. Exacto. Y entonces, eso sería el segundo paso, buscar problemas pulmonares, problemas cardíacos. Pero si es que no encontramos nada de eso, quizá ya pensar es que hay un problema propio en el glóbulo rojo, en su configuración, que hace de que no se destruya y que se siga replicando. Yo comencé este bloque diciendo que los glóbulos rojos deberían vivir 120 días.
¿qué pasa cuando no se destruyen y se siguen produciendo? ¿No es cierto? Y el encargado de destruir los glóbulos rojos, la gente probablemente no sepa, porque una de las preguntas recurrentes es ¿para qué sirve el vaso? ¿No es cierto? El vaso, perdón. Bueno, el vaso es un órgano linfoide que se encarga de detectar aquellos glóbulos rojos que no están en condiciones para hacerlos desaparecer. Básicamente es eso. Pero viene otra pregunta, doctor. Por ejemplo, un maratonista, una persona que corre 40 kilómetros, que está exigiendo a su cuerpo al máximo, ¿tiene más sangre que otro que no? Podría sí aumentar el valor, ya que el deporte estimula producción de hormonas, también estimula, es decir, el requerimiento de oxígeno de un deportista aumenta con el de una persona, digamos, que no está exigiéndose tanto. Entonces, hay ciertas adaptaciones. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca puede ser mucho menor en un deportista, un fondista, por ejemplo, ¿no? Alguien que corra maratones. Pero es 45 de pulso. Y uno se asusta, pero ya sabiendo que es un maratonista, bueno, se dedica a esto, podríamos considerar que está adaptándose a su cuerpo, y la hemoglobina también. Ahora, si es un deportista, en este caso muy común en deportistas como el fisicoculturismo, en la cual muchas veces se requiere las personas utilizan ayuda exógena, es decir, cualquier derivado de la testosterona, sin ninguna vergüenza deben hacer el comentario al hematólogo, al médico donde le tengan confianza y donde vayan, que están usando esta ayuda exógena por temas deportivos, sea cual sea el tema, porque esto también estimula la producción de glóbulos rojos a tal punto en que sí, puede haber una hemoglobina en 20, en 22, y ahí sí ya van a empezar las molestias o los síntomas, dolores de cabeza, escotomas, que ya son lucecitas que uno empieza a ver, y lo peor que si esto sigue avanzando, porque la sangre ya se va volviendo más espesa. Eso es lo que yo le quería preguntar. Vamos a hablar un poquito de los síntomas. ¿Qué consecuencias puede traer una cantidad exagerada de glóbulos rojos? Una de ellas es la sangre más espesa. Al tener la sangre más espesa, más fácil que se atore en cualquier venita, en cualquier arteria, digamos, como puede ser corazón y cerebro. Exacto, como usted bien mencionó, cuando sacamos una muestra de sangre y se centrifuga, usualmente menos de la mitad son elementos formes, es decir, sólidos, células, sí, y lo otro es un líquido que es el plasma, por donde andan nadando todas estas células. Entonces, si encontramos que más de la mitad está lleno de células, y el plasma es mucho menor, es decir, más de 50% de hematocrito tenemos, probablemente sí, esa sangre va a estar más espesa. Una deshidratación severa también podría producir eso, ¿no? Y si va a estar más espesa, va a haber distintos problemas, dentro de ellas un flujo pues anormal, o lo peor que podría pasar es que se llegue a producir un trombo, ¿no? Y un trombo, pues es que se forma un coágulo, está tan espesa la sangre que se queda un poquito estancada en algunos lugares, y eso empieza a desencadenar la coagulación y se forma un trombo que puede quedarse en esa zona o puede viajar finalmente y atorarse en el vaso más pequeñito e infartarlo, ¿no? Infartarnos, o un tromboembolismo pulmonar, una cosa dramática que puede llegar a tener esos problemas. Estoy encantado, doctor, que haya venido, porque hemos disfrutado básicamente de 3 temas importantes. La anemia, que es la baja cantidad, problema social y de nuestro país importantísimo que tenemos que solucionar pronto o antes, si es posible. Hemos hablado de los exámenes de laboratorio que todos solemos hacernos, que es un hemograma, y ahora hemos discutido el tema de qué hacer cuando hay muchos glóbulos rojos, que es algo que puede suceder en distintas zonas de nuestro país. Y la verdad ha sido una cátedra importante, y espero que nuestros amigos hayan entendido la importancia de la hematología como una subespecialidad médica. Importante acudir a los especialistas cuando son requeridos por un médico clínico general. Lo felicito, doctor, excelente. Un saludo desde acá al Hospital Leví El Salvador, y un saludo, queridos amigos, a ustedes. Regresamos. Entra un microorganismo a través de una herida, y entonces a veces la respuesta del organismo es sumamente exagerada. Ajá. Y eso es lo que lesiona al organismo, ¿no? Lesiona a todo el cuerpo y el niño sufre. A veces no nos damos cuenta porque es muy subliminal, digamos,
los síntomas, entonces el niño tiene fiebre, de repente no comienza a comer, de repente no comienza a correr, ya duerme más y entonces estamos entrando en un cuadro y ahí es donde debemos tener la alerta, porque ya eso va a ir degenerando a un shock séptico donde principalmente ya la presión cae, ¿no? Hola amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este bloque de nuestro programa. Muchísimas gracias por recibirnos en sus hogares en todo el Perú. Por favor, préstennos muchísima atención porque estamos entrando en nuestro consultorio de pediatría. En este consultorio vamos a tratar una de las emergencias más graves que pudieran existir en el adulto y en el niño, especialmente en los niños. Se trata de lo que conocemos como el cuadro de choque, el shock. El shock viene a ser una especie de mala distribución del flujo sanguíneo dependiente generalmente de alguna causa. Existe el shock cardiogénico, producto de una falla cardíaca, se produce el shock hipovolémico por falta de volumen sanguíneo. Se producen por distintas causas. Hoy día vamos a tratar una causa frecuente en niños, que es el shock séptico. Y el shock séptico tiene que ver con una infección generalizada que produce la liberación de sustancias que dilatan los vasos sanguíneos y esto genera una caída de la presión, haciendo que el paciente entre en estado de choque. Una verdadera emergencia. Estamos para tratar estas emergencias con un médico intensivista de la Unidad de Cuidados Intensivos del Instituto Nacional de Salud de Breña, del Niño, el Hospital Nacional de Salud del Niño, el doctor Jaime Tazaico Muñoz, para hablar de este tema interesante al cual estoy seguro nadie quiere llegar ni nadie quisiera tener en sus manos o en su familia un cuadro similar. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un tema bastante dramático, doctor. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. En realidad, hablar de shock es hablar de gravedad, de una emergencia, ¿no? Y para hacer notar este tema, no es un tema nuevo, es muy antiguo. Hace 2700 años se hablaba ya en los poemas de Homero la palabra sepsis, ¿no? Que era el pudrimiento de la carne, ¿no? Entonces luego Platón y Sócrates comienzan a hablar también de este tema y ahora, en el 2017, miren cuánto tiempo ha pasado, ya la OMS lo toma como un tema muy serio. Ha habido 3 consensos a nivel internacional para definir este tema, ¿no? Para que vean la gravedad, o sea, lo difícil que es. Que ha sido ponerse de acuerdo, digamos, ¿no? Así es, ponerse de acuerdo. ¿Cómo vamos a valorar un niño? Por eso ahí viene la gravedad. ¿Cuándo diagnosticar sepsis? Que es la parte inicial, ¿no? Sepsis es, vamos a decir, uno tiene una infección localizada, vamos a decir, amigos, para que nos entiendan, un forúnculo. Una infección localizada acá en la piel, un chupito, algo así, ¿ya? Ok. Está localizada. Bajan las defensas del individuo o el paciente no tiene buenas defensas, eventualmente no se ha vacunado y esta infección pasa a la sangre. Así es. Y el cuadro se generaliza. A eso se le llama sepsis. Exactamente. Y un punto más, o sea, es la respuesta del organismo, ¿no? Ajá. Es decir, entra un microorganismo a través de la herida, de una herida, y entonces a veces la respuesta del organismo es sumamente exagerada. Ajá. Y eso es lo que lesiona al organismo, ¿no? Lesiona a todo el cuerpo y el niño sufre. A veces no nos damos cuenta porque es muy subliminal, digamos, los síntomas. Entonces el niño tiene fiebre, de repente no comienza a comer, de repente no comienza a correr, ya duerme más y entonces estamos entrando en un cuadro y ahí es donde debemos tener la alerta, porque ya eso va a ir degenerando a un shock séptico donde principalmente ya la presión cae, ¿no? Claro.
la sepsis puede comenzar sin shock, por supuesto. Por supuesto, Ya. sí. Ahora, esto de que hemos visto una respuesta exagerada inmunológica del organismo, lo hemos aprendido más quizás después de pandemia, doctor. ¿No? Nos enseñó que el organismo, que el sistema inmunológico puede responder de una manera tan exagerada que comienza a autolesionarse por la misma respuesta inflamatoria. Así es, ¿no? Lógicamente, con nuevos microorganismos, nuevas respuestas. De Y acuerdo. en el COVID, bueno, entraba un microorganismo que no conocíamos, pero la respuesta era sumamente exagerada. De tal es así que el paciente a veces estaba despierto, pero le faltaba el aire, comprometía el primer órgano, que es el pulmón, ¿no? Perfecto. Doctor, dentro de las causas de shock séptico en los niños, la primera sería la que viene a ser la primera causa de mortalidad infantil en nuestro país, que es la insuficiencia respiratoria, producto de una neumonía, una infección pulmonar. Básicamente creo que es así. Así es, sí, la primera causa de ingreso a las unidades de cuidados intensivos, donde el paciente llega a ser intubado y conectado a una máquina para ayudarlo a respirar, es la parte respiratoria, ¿no? Ok. A partir de una neumonía generalmente. A partir de una neumonía, incluso a partir de una herida, ¿no? Ajá. Puede una herida llegar hacia el pulmón. Por ejemplo, tengo una herida, no la curo adecuadamente y entra un germen que se llama estafilococo y va al pulmón y produce una degeneración, ¿no? Y luego el shock séptico se acompaña de un cuadro más dramático todavía, que ya viene a ser la falla orgánica múltiple. Así es, o sea, evoluciona tan rápido y puede evolucionar en nuestros ojos. Es Sí, lo más en difícil. horas es lo más En complicado, horas es doctor. lo más difícil, por eso es una emergencia. Si yo determino que un niño tiene alguna sintomatología que ya lo está deteriorando, yo tengo que actuar inmediatamente, no esperar que llegue al shock. De acuerdo. Doctor, esto sucede especialmente en niños y en ancianos. Así es. Porque además, como usted dice, puede pasar de manera subliminal, ¿no es cierto? O sea, los niños tienden a hacer su fiebre, tienden a hacer... Pero la respuesta no es como la de un adulto mayor, un joven, ¿no? Porque puede pasar desapercibido. Así es, o sea, Eso es lo más complicado. Entonces ahí es donde viene la cosa. ¿Lo llevo al hospital o no lo llevo al hospital? Ante la duda, hay que llevarlo. claro, y es por eso que le hablaba al inicio de los 3 consensos, porque primero se hablaba de sepsis severa y shock séptico. Ahora se ha quitado sepsis severa y de frente vamos al shock séptico. Claro, Eso es muy interesante, doctor. Porque no hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo. El tiempo es oro en el tratamiento. En el tratamiento y en la de evolución y el pronóstico. Básicamente, doctor, el shock séptico es tratar de manejar el foco infeccioso. Así es. Y eso se hace con antibióticos. Y cada vez los gérmenes se están volviendo más resistentes a las terapias convencionales de antibióticos. Entonces, y eso es básicamente por la automedicación y por la venta libre de algunos antibióticos en farmacias. A veces exageramos, ¿no?, en los antibióticos. Por ejemplo, los niños menores de 1 año hay que tener mucho cuidado, en general, no todos los niños, pero generalmente son procesos virales y no necesitan un antibiótico. No necesitamos un antibiótico. No, y gastamos balas, pues, doctor, antes de, ¿no es cierto? Y producimos algo que se llama, bueno, una reacción, una resistencia, ¿no? Y recordemos que los laboratorios demoran 10 años en tener un nuevo antibiótico, o sea, ¿no? Ahorita estamos en Y problemas. los virus mejoran cada vez más. Mucho más rápido que el antibiótico. Porque existe además, y todo es de codos conocidos, que en ambientes hospitalarios existen gérmenes más resistentes porque están acostumbrados a vivir al lado de antibióticos. Así es. ¿No? Entonces, ese manejo es delicado. Otra de las causas de shock, vamos a decir, aparte de la respiratoria, doctor, vienen a ser las enfermedades diarreicas agudas. ¿Es correcto? Porque esa es la otra causa, pero es una causa que puede ser más por volumen, que al regresar el volumen a través de sueros, de incluso expansores expansores de sanguíneos, puede manejarse el volumen, pero también es un cuadro que en horas un niño se puede deshidratar. Se imagina la cantidad de líquido que pudiera tener un bebito de este tamaño, ¿no? Y pierde en 5 diarreas, ya. ¿No? O sea, Claro, recordemos que los niños tienen más líquidos que los adultos, ¿no? Claro. La composición es más de líquido. Entonces, la diarrea, ¿qué va a hacer? Deshidratarlo rápidamente. Y la deshidratación va a complicar el problema renal, va a complicar el problema metabólico y los niños van a tener un problema muy serio y va a caer la presión arterial, ¿no?
El manejo en cuidados intensivos, doctor, a mí me encanta además la dedicación tan exclusiva que hay, porque es como hacer todos los días una historia clínica del paciente, el monitoreo es estricto, el amor de las enfermeras, el manejo, especialmente en una unidad de cuidados intensivos pediátrico, es realmente muy especial. No es lo mismo decir, señor, saque la lengua, que un bebito le diga, a ver, papito, saca la lengua, es bien complicado, ¿no? Pero ese manejo, viene a ser un arte, de verdad, y yo admiro ese arte. Claro, quienes ingresan a la unidad de cuidados intensivos, los pacientes que son sumamente graves, ¿no? Aquellos que necesitan un monitoreo continuo, aquellos que necesitan un soporte ventilatorio, aquellos que necesitan un soporte, digamos, de medicamentos para subirle, mantenerle la presión, ¿no? Entonces son pacientes realmente muy complicados y el personal tiene que estar al lado del paciente, ¿no? Siempre, ese es 24 horas al día, o sea, es el trabajo y el monitoreo, porque cada dato que se tiene es importante y es valorado por el siguiente turno y por el siguiente turno. Afortunadamente los niños mejoran también rápido, doctor, y eso a veces es emocionante, ¿no? No, es tan emocionante que a veces uno mismo quiere de alguna manera tirar la toalla, pero dice, no, sigamos, y el niño responde. Responden. Esa es otra de las que me ha puesto la piel de gallina, porque es así. O sea, no hay satisfacción más grande que a veces efectivamente uno quiere tirar la toalla y en eso al día siguiente regresa a su turno y ve al niñito con los ojos abiertos y consciente, ¿no? Es una alegría espectacular, doctor. Tiene una gran capacidad de poder de recuperación. De recuperación. Y acá quiero hacer una mención especial, doctor, al hecho de la vacunación. Muchas enfermedades se han ido descartando y desterrando, como las meningitis que antes habían y que mataban tantos niños y que llegaban a los shocks sépticos, enfermedades graves, sarampión, por ejemplo, que se han ido desterrando, pero ese es gracias al valor que tiene nuestro esquema de vacunación, que es uno de los más completos del mundo. El tema es que la gente tiene que ser consciente de que es probablemente la mejor arma que ha creado la ciencia médica para combatir enfermedades. ¿Su opinión, doctor? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, no puedo agregar más, pero solamente decirle a los padres de familia, tienen que vacunar a sus niños. Hay que vacunar. Es la mejor protección. Y eso va a hacer de que sus niños no lleguen a estos estados graves. Efectivamente, porque la mayoría de los casos son los que no han generado inmunidad porque no han tenido su rol de vacunación completo. Y eso los hace más susceptibles de que en el nido, en el jardín, puedan contagiarse. Así es. Muchísimas gracias al doctor. Se nos pasa el tiempo rapidísimo. Yo me quedaría conversando muchísimo más de este tema tan interesante, tan dramático. Pero gracias al doctor Jaime Tazaico Muñoz, de Medicina Intensiva del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias, queridos amigos, por habernos acompañado en nuestro programa el día de hoy. Quería agradecer muy especialmente a todas las regiones del Perú que nos reciben en sus hogares en nuestro programa. Gracias. Nos vemos mañana.